Bienvenidos a este vídeo en que explicaremos los diferentes tipos de discontinuidades. Vamos a hablar de continuidad de funciones y, como digo, a clasificar los diferentes tipos de discontinuidad. Bien, haremos una serie de vídeos donde pondremos ejemplos prácticos y en este simplemente lo que vamos a hacer es hacer la clasificación teórica. Bien, en primer lugar hablemos de continuidad. Decimos que una función es continua si la podemos dibujar de forma que no levantamos el lápiz del papel, tal y como he hecho con esta que acabo de hacer aquí en la pizarra. Bien, esta definición es una definición intuitiva, pero conforme avanzamos en matemáticas queremos definiciones más precisas. Entonces, una definición más precisa es la definición de continuidad en un punto. Es decir, que hablamos de una función que es continua en un punto. Ya no es como aquella que era global, aquella que acabamos de dibujar sin levantar el lápiz del papel, sino que solamente hablamos de un punto, ¿vale? De manera que ya es más fina porque definimos las funciones punto a punto. Bien, decimos que una función es continua en un punto x igual a a si existe el valor de a, ¿vale? Son varias condiciones. ¿Qué quiere decir? Que, fijaos que he puesto que es menor que infinito. Menor que infinito quiere decir que f de a es igual a b, a un número concreto. Además de eso, tienen que existir los dos límites por la derecha y por la izquierda cuando x tiende al punto en cuestión, ¿vale? Esos límites de forma más compacta los representamos como f más de a y f menos de a. Así nos evitamos escribir esta expresión que es un poco más larga. Límite cuando x tiende a por la derecha de f de x y límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x. Bien, si existen estas tres cantidades y son iguales, que es lo que hemos escrito aquí, decimos que la función es continua en el punto x igual a. ¿Qué pasa en el caso en que alguna de estas igualdades no se cumple? Bueno, pues comencemos con la llamada discontinuidad evitable. En la discontinuidad evitable lo que pasa es que los dos límites, el límite por la derecha y el límite por la izquierda, existen y son iguales, pero el valor de la función es diferente, o bien, en el caso 2, que no existe simplemente el valor de f de a. En ambos casos vamos a decir que la discontinuidad es evitable, es decir, que la función tiene una discontinuidad de tipo evitable en el punto x igual a a. Discontinuidad evitable en absoluto querrá decir que la podemos evitar. Lo que quiere decir es que podríamos construir una función continua a partir de esa función que tiene una discontinuidad evitable, cosa que no pasará en las otras discontinuidades. Bien, además de esa discontinuidad evitable, tenemos la discontinuidad de salto finito. Discontinuidad de salto finito, que hemos repartido en tres casos, aunque incluso podría haber alguno más. En la discontinuidad de salto finito lo que ocurre es que los límites, el límite por la derecha existe y existe el límite por la izquierda, pero son diferentes, ¿veis? Son diferentes. Puede ser que uno de los límites, el de la derecha por ejemplo, sea igual a f de a, o puede ser que el de la izquierda sea igual a f de a. Ambos casos son salto finito. Y también podría ser que no existiese, que no exista el valor f de a. En todo caso, diremos que la función en el punto x igual a a tiene una discontinuidad de salto igual al valor absoluto de la diferencia entre los dos límites. Fijaos
que es muy importante que os deis cuenta que esta diferencia la podemos hacer en el orden que queramos, porque como hay el valor absoluto, el número siempre será positivo. Así que en este caso diríamos que la función tiene una discontinuidad de salto en el punto x igual a a. Y finalmente tenemos las discontinuidades de salto infinito y la discontinuidad asintótica. Estas están relacionadas y a veces incluso se presentan en un solo caso. En la discontinuidad de salto infinito, uno de los límites es infinito. Por ejemplo, como pasa en este caso que os he escrito aquí, el límite por la izquierda, veis que es infinito. Y en cambio el límite por la derecha es finito. Obviamente no son iguales. Y en el otro caso que os he descrito, es el límite por la derecha el que es infinito y el límite por la izquierda el que es finito. Si ambos límites son infinitos, llamamos a la discontinuidad asintótica, ya que define una asíntota en aquel punto. Aquí veis que se pueden dar los cuatro casos: más infinito, menos infinito, menos infinito, más infinito, menos infinito y menos infinito, más infinito. Ambos casos, los cuatro casos, definen la llamada discontinuidad asintótica. Y por último os quería hablar de la discontinuidad esencial de segunda especie, que es una discontinuidad que se estudia en la universidad y que consiste en que alguno de los límites aquellos ya no existe y, bueno, no quiero entrar a hablar de aquella discontinuidad porque no es el nivel que toca. Por lo tanto, hasta aquí nuestra clasificación de las discontinuidades para un nivel de bachillerato.